Asamblea en plataforma. Henry, buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlos, muy bien, muchísimas gracias. Por su vestimenta está en el Manso Guayas, todavía, ¿no? Hoy tengo rendición de cuentas aquí en Guayaquil, en una universidad. Vamos a hacer la rendición de cuentas, esa rendición de cuentas en el marco del periodo pasado. Es decir, tengo que hacer la rendición de cuentas de todo lo que pasó de la asamblea anterior en el año calendario pasado y de la asamblea nueva que completó el periodo anterior. Y entonces esa rendición de cuentas la vamos a hacer hoy aquí en Guayaquil y el día miércoles en Quito. ¿En qué universidad, perdón, Henry, para estar ubicados? En la UES de San Borondón. Ah, perfecto. Oiga, ¿no le da escozor hacer esa rendición de cuentas del presidente Saquicela? Bueno, es la ley, así toca. Así que Sí, por lo menos ver las cosas positivas que se hicieron en esos primeros 5 meses que sí hubieron, pocas, pero hubieron. Bueno, es su punto de vista, Henry, pero en todo caso respetable, por cierto. Henry, ¿cómo va la salud del acuerdo puntual que tienen el Partido Social Cristiano, el Partido de Gobierno y la Revolución Ciudadana? Mire, eso es una pregunta bastante compleja de contestar porque el acuerdo es para generar gobernabilidad y entendiendo la gobernabilidad como apoyar toda iniciativa que salga del gobierno o que salga de la asamblea que vaya en pro de la gente. Eso es el acuerdo. Yo creo que ya a estas alturas del juego todo el mundo se dio cuenta, después de que han pasado 4 meses, que aquí no hay pactos de impunidad, que aquí no hay agendas ocultas, que aquí no se está buscando absolutamente nada de eso. El primer acuerdo fue justamente para nombrar las autoridades. En ese marco fui elegido prácticamente por todos los grupos políticos, inclusive los que no estaban inicialmente en el marco de un acuerdo de mayoría, porque obtuve 128 votos, y la conformación de las comisiones que parte de las mismas es matemática más que política, porque tiene que haber alternabilidad en cuanto a presidente y vicepresidentes en género, y segundo, tiene que haber equidad de género en el marco de las comisiones, 5 mujeres, 4 hombres o viceversa, cuando se tratan de las comisiones. Entonces, muchas de las cosas son matemáticas más que políticas, sin perjuicio de tratar de acomodar los cuadros de las organizaciones políticas, y entre ellas Construye, déjeme decirle que casi le pudimos cumplir el 50% de los requerimientos que tenía para ubicar a la gente en las diferentes comisiones. Entonces, el marco de la mayoría es un marco de tratar de llevar a cabo una agenda, apoyar las políticas públicas del presidente que creemos que pueden sacar al país adelante, y por supuesto las iniciativas ciudadanas, ya se dio una de la seguridad social, y las iniciativas legislativas, que es lo que heredamos y lo que han presentado varios miembros nuevos en el marco de este periodo de la Asamblea Nacional. Presidente, con todo respeto y consideración debo de hacerle la siguiente pregunta. Hay una opinión generalizada en algún sector de la opinión pública en que dice que usted tiene unos viajes convenientes, que cuando las papas queman a nivel de la asamblea o hay cosas que no probablemente estén a su gusto, pero que deben de suceder por estos mismos acuerdos, usted se ausenta del país o pide alguna licencia. Se lo hago con todo respeto, pero no puedo dejar de preguntarle lo que le estoy preguntando. Encantado. No, encantado. El primero, déjeme decirle algo conceptual antes de entrar en el detalle de los viajes. Primero, en lo conceptual, yo respeto la opinión publicada. Sé que la opinión publicada no siempre refleja la opinión pública. Eso primero. Y lo segundo, que soy respetuoso de la libertad de expresión. Combatí la restricción, la ley Mordaza, la censura previa. Hoy vivimos un poco el otro polo opuesto, ¿no? Vivimos un libertinaje sin consecuencias jurídicas de decir cualquier cosa o de difamar cualquier cosa. Esos extremos también son malos, pero prefiero eso a la censura previa y a la mordaza, porque soy demócrata y luché por esto mucho tiempo desde que estábamos en el régimen del socialismo del siglo XXI. Eso como concepto primero. Segundo, mucha información falsa. Primero habían dicho que me había ido un mes en diciembre, lo cual era absolutamente falso.
pedí 2 días de licencia, puedo entrar en los detalles del por qué, así como habían dicho que las resoluciones de la Asamblea lo que era llevar a la impunidad al señor Glass era exactamente todo lo opuesto. Al no haber los votos en esa votación de diciembre, el estatus del señor Glass quedaba exactamente igual y no tenía ya pretexto alguno, ni por silencio, por la falta de actuar, ni por resolución de la Asamblea, al no haber aprobado la Asamblea esto, se ejecutaron los tiempos para que convoquen audiencia del señor Glass, que se convocó el 5 de enero. Tanto es así que días previos a la sesión de la Asamblea, en el mes de diciembre, el señor Glass se fue a refugiar a la Embajada de México. Entonces, ni le estoy corriendo las cosas, ni me había ido de viaje un mes, como muy bien lo habían dicho. Estaba en el Ecuador, había tomado un par de días, porque sí se me hacía incómodo, y lo dije públicamente y lo reitero, convocar, que era obligatorio convocar al Pleno para que resuelva esa situación, cuando la convocatoria venía de un juez que estaba por lo menos ligado en nombre al tema metástasis. Entonces, eso por un lado. Segundo, el viaje que hizo Europa ahora es un viaje oficial. Sin embargo, usted puede revisar que los pasajes de avión ni siquiera están cobrados a la Asamblea Nacional, ni mucho menos, ni la estadía. Entonces, pero es un viaje en donde se trataron varias cosas importantes. Me voy a permitir mencionarlas. Uno, no existe desarrollo hoy en los países si no hay inteligencia artificial, si no hay red de comunicación integral tipo Wi-Fi. Ahora estamos en el Wi-Fi 5.5, cuando hay una renovación de frecuencias en el Ecuador, y recién nosotros estamos en 4G, nos estamos quedando en la tecnología muy estancados. De hecho, tuve reuniones con el ministro de Telecomunicaciones en la Feria Mundial de la Tecnología, justamente para hablar de la transparencia de las nuevas concesiones de las frecuencias en el Ecuador y de no obstaculizar a ningún proveedor, venga de donde venga o de origen del cual fuere. Tercero, sin servicios de nube, hoy en día los países no se pueden desarrollar, porque toda la data que se recoge con inteligencia artificial y con la conectividad va a la nube. Esos son los 3 pilares fundamentales para el desarrollo de las ciudades inteligentes y de los países, y para llevar a los países a seguridad, a la generación de empleo, y escúcheseme bien, a la seguridad, vuelvo y le repito, a la generación de empleo y sobre todo a la transparencia de la lucha contra la corrupción por manejar los temas de gobierno electrónico a través de estas tecnologías. Entonces, cumplí un tema específico ahí porque hablé de ciberseguridad. Tuve las reuniones con la gente de ciberseguridad, hemos tenido hackeos en la información de la Asamblea. Vamos a implementar próximamente inteligencia artificial para ciertos procesos. Después del receso legislativo comenzamos el trabajo de implementación de inteligencia artificial en la Asamblea, y creo que es importante también tener la visión de hacia dónde tiene que ir la regulación en estos 3 pilares fundamentales que van a ser el progreso y la base del desarrollo y de la generación de empleo y seguridad de los países. Entonces, no hay que minimizar. Estuve reunido con el cardenal en Barcelona, el cardenal, porque viene el Papa posiblemente en el mes de septiembre al encuentro internacional. Sí. No cuentes esa que te iba a preguntar yo, pues esa deja. Ya se le adelantó la pregunta. Bueno, te la dejo a usted, y me reuní con las universidades, con el rector del ISADE. Van a venir exámenes de admisión para la gente que vaya de América Latina, con excepción de Colombia, a las universidades. Eso nos va a afectar muchísimo en las becas y en los cupos que tenemos en universidades en Europa, que nos desahogaba un poco la falta de capacidad e infraestructura que tenemos para la cantidad de gente que sale de los colegios para ir a las universidades. Tenemos que hacer un trabajo arduo, porque esos exámenes de admisión pueden tener problemáticas. Tratamos temas, por ejemplo, de las visas temporales de trabajo. Hay un déficit de alrededor de 700.000 personas en las épocas picos del turismo en España. Como es el mismo idioma, nosotros podríamos mandar con visas temporales de trabajo gran parte de ese cupo de ecuatorianos a trabajar en los meses de junio, julio y agosto, y aliviar la carga laboral en el Ecuador. Trabajé con el presidente del Senado, con el alcalde de la Ciudad de Madrid, con la comunidad, con el presidente de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid, con la presidenta del Congreso de Diputados de España. Todos ellos en diferentes cosas. Unos en la organización del encuentro legislativo iberoamericano de parlamentos que se va a dar previo a la 29ª cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica, que va a ser el Ecuador anfitrión en el mes de noviembre en la ciudad de Cuenca, y que hay que hacer el foro parlamentario previo. Hay que organizar estas cosas, desafortunadamente no se conocen, pero hay que organizarlas y son muy importantes.
además de las prácticas a través no de grupos de amistad de trabajo, sino de foros específicos, por ejemplo, en la generación de empleo juvenil, que España ha hecho un gran trabajo en eso, en el mantenimiento y el aseguramiento de la seguridad ciudadana. Madrid es una de las ciudades más seguras ahorita del mundo, y en los incentivos para la inversión, sobre todo en el área turística, en donde la capacidad hotelera de Madrid se ha multiplicado por incentivos específicos en el turismo que se están dando, que creo que pueden hacerse también en el Ecuador. En el marco de esas tres cosas se trabajó fuertemente para organizar, para intercambiar información y para organizar agendas específicas de trabajo puntual y concreto para dar resultados que puedan ser palpables. Se trabajó también con la comunidad allá. Tuvimos varias reuniones con la comunidad ecuatoriana allá. Es muy importante atender a la comunidad ecuatoriana. Hay bastantes problemas. Unos, por ejemplo, que tienen que ver con homologación de la seguridad social. Otros temas con el tema de carnet de discapacidades, que no se pueden homologar en este momento. Otros temas con la ley de ancianos. Otros temas con la repatriación de cadáveres. Otros temas con los repatriados que no tienen acceso a crédito cuando vienen al Ecuador después de vivir 20 años afuera. Otros temas que se usan a las familias para efectos de divorcio, en disolución de la sociedad conyugal, en donde vienen al Ecuador uno de los miembros de la pareja con su hijo y después usan al hijo que ya no se puede salir del Ecuador para tratar de demandar cosas en los países de afuera. O sea, hay una cantidad de problemas que uno los tiene que entender a profundidad, conversando con la gente. Los migrantes ecuatorianos, que son casi 500,000 en España, no pueden estar desatendidos, y que las autoridades de máximo nivel no estén escuchando los problemas que tienen. Eso es también parte de la agenda que se hizo, y muchas otras cosas que las puedo ir contestando ahora, por ejemplo, lo del cardenal, que ya me van a preguntar, y otras cosas más que se manejaron en el marco también de este encuentro del Vaticano, que va a ser en septiembre en Quito, en donde posiblemente venga el Papa Francisco. Así que también hay que organizar ese tipo de cosas. Henry, esa era la pregunta. Gusto de saludarte. Buenos días, querido amigo. Viene el Papa en septiembre, ¿verdad? Eso es una gran noticia para el Ecuador, dentro de tantas malas. Es una gran noticia. Eso es, ¿lo pudiste gestionar tú? No, eso es un evento, eso lo ha manejado directamente los cardenales, los arzobispos, el nuncio. Eso es un tema que se maneja directamente con el Vaticano, pero la Iglesia Católica, los representantes de la Iglesia Católica en el Ecuador, porque es un congreso internacional en donde se pidió que se haga la sede en el Ecuador. Creo que el Ecuador le va a hacer mucho bien, pero que por supuesto desde el punto de vista de la diplomacia parlamentaria, que eso es algo que nadie habla en este país, pero que es muy importante. Hay muchas cosas que hay que coordinar para efectos de que la visita no solamente sea un éxito, sino que también tenga resultados palpables en materia de legislación, en materia de ética, de lucha contra corrupción, de justicia social, que son pilares fundamentales que defiende la Iglesia y que son pilares fundamentales que defiende también el Poder Legislativo. Muy bien. Y Ramiro te preguntó algo que lo contestaste, porque es de lo que más te han dicho. Creo que queda claro. Hoy tienes una rendición de cuentas. Te voy a pedir, Henry, que así con la rapidez que me contestaste, porque luego voy a ir ahí a un par de preguntas, seamos sucintos para poder avanzar, ¿no? ¿Qué es lo que más te satisface en el periodo que hayas logrado brevemente, y qué es lo que menos te satisface desde que estás de presidente de la Asamblea Nacional? Lo que más me satisface es haber logrado 15 leyes que están en el marco de justamente de la generación de empleo, de la seguridad y de la igualdad de género y de la inclusión. Creo que eso es lo que más no me satisface aún. Y bueno, y la reforma de la seguridad social, ¿no? y el apoyo a la Corte Internacional Penal, que es lucha contra la corrupción. Es decir, seguridad, lucha contra la corrupción, generación de empleo, estabilidad macroeconómica y los temas de seguridad social son los temas que más me satisfacen. Creo que no me satisface aún que todavía no hemos podido tener una agenda profunda en los cambios que se requiere en la educación y en la salud. Creo que en eso le debemos al país y tenemos que trabajar fuertemente, porque nos enfocamos justamente retroalimentados con las necesidades principales de la gente en el tema de generación de empleo y en el tema de seguridad. Pero no es menor
y tiene la misma importancia, aunque no sea con urgencia, pero sí lo es el tema de la salud y el tema de la educación. Y la asamblea anterior cerró con un menos 6%, 5%, 4%. Ustedes están en 26%. Eso te hace tener criterio que la gente tiene mejor concepto hoy de tu asamblea como presidente que la anterior. Mire, nosotros, en los datos que nosotros tenemos, agarramos la asamblea con un 2.4% y con un 0.46% de la aprobación del asambleísta. Es decir, la organización como tal tenía aprobación del 2.4 y el asambleísta del 0.46. En los últimos datos que tenemos nosotros estamos con el 62.3% la asamblea y con el 56.6% la aprobación de los asambleístas. ¿Qué significa eso? Que estamos en el camino correcto. Eso es para vanagloriarse, para echarse flores, para sentirse cómodo la gestión. No, para el contrario. Eso es lo que es más compromiso para hacer las cosas bien, porque estamos de alguna manera mejorando nuestra imagen y la gente está sintiendo que la asamblea está funcionando para bien, para resolver sus problemas y sobre todo de la gente más pobre. Eso es lo que nos hace más compromiso, más esfuerzo y más trabajo con más humildad. El Partido Social Cristiano ha dicho que va a apoyar a la fiscal Salazar, que tú sabes que los que sabemos no la quieren y quieren sacarla del camino por lo que sea. ¿El Partido Social Cristiano va a apoyar en el juicio político a la fiscal Diana Salazar? Sí, claro, vamos a apoyarla a ella. Por supuesto, lo he dicho 50 veces, lo reitero ahora, vamos a apoyarla. Ella tiene mi apoyo también personal. Creo que todos cometemos errores y aciertos, pero la balanza para ella es muy positiva. Tiene mucho más aciertos que errores. Yo también los cometo los errores. Creo que es una persona que le ha generado transparencia y una imagen de lucha contra la corrupción concreta al Ecuador. Y justamente en base a eso, yo mañana en la Asamblea Nacional, en el orden del día, si ustedes lo revisan, hay un punto para respetar la independencia de los poderes del Estado y la institucionalidad. Sí, y lo hice dentro de la convocatoria con la fuerza que tengo como presidente para hacerlo, para evitar cambios del orden del día y que se preste esto para politiquería. Esto es un tema que sí o sí se tiene que tratar porque ya está en el orden del día. Esa es la facultad que tengo como presidente y yo mismo lo voy a impulsar para ver si logro una votación justamente de apoyo de toda la Asamblea para efectos que se investigue no un solo caso o un par de casos. Entonces, tal organización política propone 2 casos que se trata de ligar a otra organización política y así viceversa. No, todos los casos. Vamos a ver realmente quiénes son los que quieren realmente fiscalizar con transparencia todos los casos más importantes y sonados. Ahí está el caso Purga, está el caso Metástasis, está el caso León de Troya, el caso Encuentro, está el caso ISPOL, está el caso de reparto de hospitales, o sea, todos los casos. Vamos a ver ahí cómo va a actuar la Asamblea y lo voy a hacer con la fuerza de la presidencia porque ya lo introduje en el orden del día a través de la convocatoria. Es interesante lo que estás diciendo, Henry, porque esto me hace preguntarte lo siguiente. A ustedes no les gusta llamar, y hablo al Partido Social Cristiano, no les gusta llamar que esto es un pacto, sino es un acuerdo. ¿Cómo van los acuerdos? ¿Siguen funcionando? Es que, a ver, es que esto es muy... ¿Cómo te puedo explicar? Nosotros, primero, pacto no existe y peor por la impunidad, porque yo creo que después de 4 meses, ¿cuál ha sido la impunidad que se ha tratado en la Asamblea? Ninguna. Yo creo que ya el país se dio cuenta sí, es correcto, que las cosas no van a pasar. Es correcto. Esto es un acuerdo de mayoría por la gobernabilidad y entendiendo la gobernabilidad no como ser acólitos con el gobierno, sino la gobernabilidad entendida en acuerdos de trabajar en conjunto con el gobierno para políticas públicas que le haga bien a la gente. Porque si la política pública le va a hacer daño a la gente o le va a hacer daño al país, no puede haber, digamos, acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pasó hace poco con el IVA. Nosotros no pudimos aprobar el IVA, nadie lo iba a aprobar el IVA, pasó por el Ministerio de la Ley porque no hubo consensos. Bueno, ya tuvo su IVA el gobierno, ya tiene todas las herramientas para poder
no tener pretexto alguno en el manejo macroeconómico, más allá que recibió un país, hay que decirlo, destrozado por la anterior administración, una necesidad de financiamiento casi del 12% del Producto Interno Bruto, una cosa brutalmente trágica en materia económica, más allá de la inseguridad que nos dejó el anterior gobierno, que como ustedes saben se está tratando de recuperar a través de este decreto de excepción con el conflicto interno armado. Pero más allá de todo eso, la Asamblea está para trabajar en conjunto con el gobierno en políticas públicas que generen gobernabilidad, entiéndase las mismas, no ser acólito de las políticas del gobierno, sino apoyar aquellas políticas que consideremos que le hacen bien al pueblo y sobre todo a la gente más necesitada en los problemas más urgentes. Por eso es que lo que se ha aprobado está en el marco de la seguridad, en el marco de la inversión, generación de empleo, en el marco de la estabilidad macroeconómica y las reformas a la seguridad social, entre otros. Henry, recibieron como 500 leyes entre viejas, unas aprobadas, han aprobado 13, otras las han unido. ¿Hay alguna en particular que te preocupa? Y permíteme sugerirte una que me parece interesante. Hace algunos años, Flavio Rosemena, que es decano de una universidad acá, presentó un proyecto de ley para que no se tome el nombre, la cara en redes, ¿no? Las voces de las personas sin que esto fuera un delito y duerme el sueño eterno. Me parece que es algo interesante que lo vea, pero esto es lo que yo pienso. ¿Qué crees tú de lo que falta? ¿En cuál tienes interés personal? Hablaste de educación y hablaste de salud, pero en alguna otra en que quieres tú entrar, en que te gustaría. Sí, claro, por supuesto, las que hemos presentado como partido político que creemos que le va a generar un impacto positivo al Ecuador. Por ejemplo, en reverdecer el campo, la ley del fomento a la agricultura, la ganadería y la pesca artesanal, la ley de comercio justo para que no se sacrifiquen los productores, los pequeños productores a través de las malas prácticas de aquellos distribuidores que van a tratar de rematar la cosecha un día antes de que perezca para ganar ellos la utilidad y sacrificar al productor. La ley del pago automático de las asignaciones presupuestarias que están justamente por constitución y por ley a los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que mejor conocen el teje y maneje de, digamos, de las necesidades en cuanto a bienes y servicios que requieren el país. La ley la reforma a la ley de movilidad humana para no tratar a los migrantes. Esa es importantísima. Como ciudadanos de segunda categoría, en donde ustedes hoy pueden donar hasta $70,000 sin pagar impuestos, pero ellos tienen una serie de trabas para no pagar impuestos en el 4x4, por ejemplo. Entonces, son barbaridades que se dan. Ahí hay una serie de cosas. Ley de discapacidades. Las leyes de las minorías también hay que tenerlas muy presentes. Entonces, hemos presentado una cantidad de leyes, las reformas al Código Laboral, que esperemos que con la consulta popular se apruebe el trabajo por hora sin sacrificar o precarizar el empleo. Y entonces son cosas que a nosotros nos interesan de sobremanera para darle un cambio positivo al país. Rápidamente, y para pasarle a mis compañeros, ¿apoyas la consulta popular, Henry Kronfle? Sí, claro. Muy bien. Seguimos, Enrique San Martín, por favor, buenos días. Que rapidito con una pregunta para luego... Está aquí Carla y la vamos a preguntar también. Gracias, Eduardo. Jaime. Sí. Ya, gracias, Eduardo. Henry, qué bueno, celebro esta resolución, pero esta resolución para apoyar a la Asamblea es a título de las personas que obviamente es evidente que están respaldando a la fiscal, perdón. Es porque ya hemos visto que cuando se ha solicitado la adhesión de los demás, no ha habido, si se quiere, no se han sumado, mejor dicho. Por eso reitero, esto es a nivel de un grupo de movimientos del partido. Y la segunda, Henry, entiendo que ya a partir este martes entra a revisión ya la proforma presupuestaria. Y entiendo que tienen ya hasta el 20 de marzo como para tener ya una posición respecto al tema. Esas dos preguntas, por favor. Gracias. Y yo le agregaría una más, la ley de turismo. Pero déjeme ir. Sí, eso es importante también. Vamos a ver el resultado de la votación de mañana, de la resolución que vamos a plantear para reforzar la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado, la independencia de poderes y la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y el crimen organizado en general.
Yo creo que esa resolución, al abarcar todos los casos, sin importar qué casos los queremos direccionar a tiendas políticas, que no deberían direccionarse a tiendas políticas porque los casos penales son individuales, pero que desafortunadamente todo en este país se politiza, vamos a ver el respaldo. Yo estoy muy seguro de que eso va a gozar del respaldo de la gran mayoría de la Asamblea Nacional, porque en anteriores ocasiones lo que ha pasado es que se ha querido direccionar la investigación para efectos politiqueros al caso Purga o al caso Metástasis puntualmente, pero nos olvidamos que hay el caso ISPOL, que hay el caso Reparto Hospitales, nos comenzamos a olvidar de ese tipo de cosas, que hay el caso Encuentro. Entonces creo que si hacemos una resolución completa, creo que no direccionada a ninguna institución, sino que son casos puntuales de la justicia que no deberían estar atados a las organizaciones políticas, pero que se vea de alguna manera una suerte de ser ecuánimes en que la fiscalización tiene que ser para todos, en todos los casos. Creo que va a poder tener el apoyo. Vamos a esperar mañana, sean vigilantes. El segundo tema que me preguntó, la reforma presupuestaria. Tenemos observaciones graves y profundas en el marco de los presentados por el gobierno nacional, a tal punto que hemos presentado dentro de la comisión un informe de minoría. Es decir, si no se aprueba el informe, porque aparentemente no se aprobó un informe de mayoría y esto tiene que tratarlo el Pleno, debería tratarse el informe de minoría en donde están las observaciones. Si se vota el informe de minoría, nosotros votaremos a favor, porque es el informe que nosotros mismos hemos creado con efectos de hacerle ver al gobierno los errores de la proforma y las sugerencias que tenemos, entendiendo que la proforma aunque no se apruebe, pase en vigencia, porque el país no se puede parar. Si el Congreso si la Asamblea Nacional no aprueba la proforma presupuestaria, no pasa absolutamente nada. Correcto. El país sigue funcionando. Eso hay que tenerlo todo. Correcto. Y tercero, la ley de turismo, que tenemos que también tratarla, esperemos para el día jueves, por efectos del receso legislativo que comienza el martes de la próxima semana. Gracias, Henry. Continúa Carla Escobar. Carla, que vuelven nuestros micrófonos, y es un honor y un gusto a mi queridísima amiga y concomadre Ramiro, que esté aquí por una vez más y que siga con Henry Cromford. Muchas gracias a usted, a todos mis compañeros aquí de cabina. Va a estar todos los lunes. Muchas gracias. Sí, los hijos pródigos siempre regresamos a casa. Henry, buenos días, ¿cómo está? Como ciudadana, sobre todo, siempre tenía una duda. Están dándole apoyos a la fiscal, se muestran respaldos, en ocasiones no se muestran. Pero ¿en qué fase, en qué etapa está el juicio político contra la fiscal? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Nos puede ayudar con los tiempos? Porque sí me preocupa que esto un poco opaque todo el trabajo que ella fabulosamente ha realizado en el país. Bueno, déjeme decirle varias cosas. Primero, hubieron 3 cambios en la ley orgánica de la función legislativa, hubieron muchos, pero 3 que son fundamentales justamente para el tema de los juicios políticos. El primero, que el Consejo de Administración Legislativa, cuando recibe un juicio político, solo puede atender las cosas de forma y no de fondo. Primer cambio sustancial en la ley orgánica de la función legislativa. Segundo, que por más que haya un informe de la Comisión de Fiscalización negativo, ya no muera ahí un juicio político, tenga que ir al Pleno. Y tercer cambio, que los juicios políticos se tienen que tratar en el orden en que fueron calificados y presentados. Entonces, esto le da seguridad y transparencia por varias cosas. Uno, 1/4 de la Asamblea Nacional tiene que firmar un juicio político, es decir, 35 firmas. ¿Hubieron las 35 firmas para el juicio político de la fiscal? Sí. La tranquilidad es de quiénes, solo de Revolución Ciudadana. Es decir, no hubo, que significan 50 votos y no 70 en el marco del Pleno. Segundo, ¿el CAL calificó? Sí. ¿Porque cumplía las cosas de forma? Sí. ¿Podía no calificar? No. ¿Tenía que calificar? Sí. Porque cumplía las cosas de forma. El CAL no puede ver las cosas de fondo si no estuviera fiscalizando ya el Consejo de Administración Legislativo. Y eso es tema de la Comisión de Fiscalización. En cuanto a términos, tienen que pasar, como le digo, los juicios, la prelación de juicios en el orden que fueron presentados. Entonces, ahorita se está tratando Santos Albite, termina Santos Albite, pasa Zapata, Juan Zapata, termina Zapata, pasa el de la fiscal, termina el de la fiscal, pasa el del Consejo de la Judicatura nuevamente de Wilman Terán y posiblemente de ahí venga el de Sebastián Corral, que es el que se va a proceder a verificar y aprobar, si es que cumple con la forma, el día de mañana
en el Consejo de Administración Legislativa. Cada juicio político aproximadamente de entre 45 y 60 días. Entonces, recién comenzó el de Santos Albite y viene el receso legislativo que suspende los plazos. Entonces, vamos a suponer que el de Santos Albite esté para finales de abril. Arranca en mayo, será mediados de junio o finales de julio el que acabe el de Zapata. Ahí recién, finales de julio o mediados de julio, tercera semana de julio, estaría entrando el juicio de la señora fiscal. Ya. Si usted me pregunta a mí si van a haber los votos, bueno, hoy, con la evidencia que existe hoy, no hay los votos. Solo habrían los votos de Revolución Ciudadana. Al menos que pase algo extraordinario, que yo lo dudo que llegue a pasar. La señora fiscal no tiene por qué preocuparse, se lo he dicho personalmente, lo he ratificado, porque el Partido Social Cristiano, y entiendo, el construye, y entiendo que el gobierno ADN, y entiendo que el grupo de algunos independientes, entre ellas el grupo que Gente Buena y Lucía Pozo, etcétera, no están para sancionar a la fiscal porque creemos que el balance del trabajo de ella es muy positivo. Entonces, yo lo que les pido es tranquilidad, esto tiene que seguir su ciclo, la ley es la ley, hay que cumplirla, tuvo la parte de forma cumplida, ahora en el fondo nosotros no vemos causa, entonces tranquilidad, no pasa absolutamente nada, hay que cumplir los procedimientos. Tranquilidad no solo para la ministra fiscal, sino para la ciudadanía, que estamos de una u otra manera tranquilos. No, a eso me refiero, la tranquilidad es para la ciudadanía. No para otra, la tranquilidad es para la ciudadanía. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo. La tranquilidad es para la ciudadanía. Querido Henry, tenemos dos preguntas finales. Yo sé que estamos sobre la hora. Una te la va a hacer Jaime Velázquez, a quien saludo, buenos días, y ya está Luisa con nosotros después, Delgadillo, para la final. Jaime Velázquez, por favor, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Henry, bienvenido. Buenos días, la verdad es que es un placer tenerte por acá. Henry, la verdad es que te he escuchado con mucha atención y si bien es cierto, la gobernabilidad es importante. ¿Qué tan de cierto es que esa gobernabilidad va a llegar a un camino fructífero para el Ecuador como tal? Porque hay una serie de situaciones que nos ponen en vilo y pues obviamente nos dicen qué pasa en la Asamblea. Hay malos ejemplos, hay cierto tipo de votaciones que uno no las entiende en un momento dado, ¿no? Y te pregunto esto porque como tú eres una persona seria, pues obviamente estos pactos o convenios o acuerdos que se realizan es simplemente para gobernar. Hay momentos en las votaciones que no se entienden. Por ejemplo, el apoyo a la fiscal. En un momento dado en donde debería apoyarse, no se la apoya. Es un ejemplo que te pongo, ¿no? Pero hay un sinnúmero de situaciones que pasan en la Asamblea Nacional que uno no las entiende. Quisiera que nos comentes como presidente de la Asamblea Nacional cuál es el camino a seguir y hacia dónde se va en la Asamblea Nacional, porque la verdad es que muchos ecuatorianos sí nos sorprendemos con ciertos actos de la Asamblea. A ver, varias cosas. Primero, déjame ser absolutamente claro. Déjame hablar como partido, después como se habla. Nosotros hemos apoyado toda resolución de apoyo a la fiscal, lo que no han logrado los votos. Desafortunadamente, hay veces las formas pueden confundir en el fondo. Presenta un cambio del orden del día, el día que se estaba celebrando el Día Internacional de la Mujer en la Asamblea Nacional. Habían 5 eventos y nos teníamos que dividir, muchos de los asambleístas, presidentes de comisiones, gente que se había designado, porque habían 5 eventos al mismo tiempo por el Día Internacional de la Mujer. Yo tuve que inclusive inaugurar uno en ese momento con ONU Mujeres. Entonces, ¿cómo vas a creer que se pone una cosa de esta naturaleza cuando se sabe que muchos de los asambleístas tenían que estar fuera del pleno para cubrir los eventos que tenía la Asamblea Nacional en paralelo? Porque la Asamblea Nacional no tiene solamente el evento del pleno, tenía varios eventos en ese momento por ser un día especial. Primera mala cosa, porque mal timing, como digo yo, mal tiempo, porque tienes que tener un poquito de cabeza para saber que ese no era el día ni el momento para presentar esto. Pero ahí es donde viene el atropello y el oportunismo político que genera esta clase de desinformación. Yo me molesté con esto, señores, un tema de esta importancia no se trae por efectos de hacer politiquería, de decir, nosotros, nuestra tienda política es la única que lucha contra la corrupción, miren a los demás, cuando sabían muy bien qué es lo que estaba pasando. Me molestó de sobremanera y puse mi queja frontal. El segundo tema que no se apoyó porque no tuvo consenso la forma en hacerse el cambio del orden del día. El escrito del cambio del orden del día no tenía consenso. ¿Por qué no tenía consenso? Porque tú como organización política no puedes decir, investíguese todo lo de los demás, menos lo que puede estar atado a gente cercana a la organización política mía.
Eso no tiene presentación, es jugar a la politiquería. El país no está para eso. Yo no puedo pedir como Partido Social Cristiano que se investigue todo menos purga, pues no tiene presentación, seamos honestos. Entonces, nosotros, ahora sí, al ver yo esta payasada que genera esta desinformación, ¿ya? Y las dos veces ha sido presentado por el Grupo de Construye, lo tengo que decir tal cual, y que me molesté porque presentaron mal y presentaron el uno mal y el otro destiempo. Y perdóneme, una peor aún, no cumplía con los requisitos ni de forma, tenía que haber sido presentado el cambio del orden del día 24 horas antes y no lo presentaron así, querían que se rompa la ley. Eso no lo íbamos a permitir de ninguna manera con tal de dar una noticia al país que ellos son la adalid de la lucha contra la corrupción cuando no cumplen ni siquiera el procedimiento legal legislativo. No podemos permitir. A tal punto que decidí convocar para el día martes y dentro de la convocatoria, que es así tengo la facultad como presidente de la Asamblea, ya no cambios del orden del día, el punto tratarse. Y el punto tratarse, si ustedes leen la convocatoria, es el respaldo a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado, que es lo que yo debo de respaldar como Asamblea. La institucionalidad, el respeto a las funciones y la independencia de funciones del Estado, y tengo que respaldar las acciones de la Fiscalía en contra de la lucha, contra la corrupción, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia organizada y la lucha contra la corrupción en general. Ahora, la resolución abarca todos los casos más nombrados del país, no unos sí y otros no. Y comienzo con purga, porque tengo que dar el ejemplo. Purga, Metástasis, ISPOL, Reparto Hospitales, León de Troya, Encuentro, Murillo, etcétera. Entonces, señores, si vamos a hacer un trabajo de fiscalización, hay que hacer un trabajo de fiscalización serio, no dirigido, y no oportunismo político en una etapa electoral, sino seriedad, que es lo que requiere el país. Por eso es que ya vengo yo como presidente a poner en el marco de la agenda legislativa de la convocatoria el punto como tal, y ya obviar cambios del orden del día, sino que tratar las cosas como se deben de tratar. Muy claro, Henry. Le doy paso a Luisa de Bello, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Luisa. Gracias, Jaime. Henry, qué gusto saludarlo. Buenos días. ¿Cómo está, Luisa, querida? Bien, muy amable. Un gusto verlo y poder conversar con usted. Yo quisiera escuchar su opinión valiosa y comentario respecto a la representatividad de los legisladores en la Asamblea Nacional. Y le pregunto esto a propósito de un artículo que fue publicado este fin de semana por un importante diario del país, que daba cuenta de aquellos partidos políticos que tienen apenas un legislador por ese partido y lo mucho que se dificulta al momento de tomar una decisión, porque a veces ese único voto puede, lejos de pensar en función de país, pensar en función personalista y de intereses mezquinos y no de país. ¿En qué medida este hecho es tal cual lo citaba este editorial de prensa versus la presencia representativa, sí, de bancadas o grupos con más de 10 asambleístas en cada uno de ellos? Qué buena pregunta y le agradezco porque es súper importante que me permitan aclarar esto. Por un lado, la población se queja de los partidos políticos y por el otro lado pide que haya unidad de pensamiento en el momento de votar por algunos temas, los partidos políticos como estructuras que deben de llevar un orden y una organicidad para efectos de poder votar y hacer las leyes y los procesos de fiscalización. Yo soy partidario de lo segundo. Los partidos políticos deben de tener un orden y una disciplina por la ideología que representan en base a la representación que les ha dado el pueblo ecuatoriano. No se puede desmembrar mañana una votación de un partido político porque alguien piensa diferente, excepto cuando, yo he sido muy claro en esto, cuando se tratan de temas de conciencia. A mí no me pueden obligar, por ejemplo, a votar pro aborto, porque yo soy un tipo pro familia, pro vida, y yo no le puedo obligar a alguien que sea pro vida si tiene otra creencia. Mañana una votación sobre la eutanasia, es un tema muy complejo también, son temas de conciencia. Entonces, yo en los temas de conciencia siempre le he dicho a la bancada del Partido Social Cristiano, voten a su conciencia, porque son temas de conciencia. Pero los temas que no son de conciencia,
Tiene que haber discusión, debate. Para eso hay asesores en los partidos políticos, un asesor, por ejemplo, por bancada, que permite dar una información previa a las sesiones de la Asamblea, en donde se establecen los pros y los contras y cuál sería la opinión del partido político frente a esos pros y contras, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay veces en una ley hay artículos que, si no se puede separar la votación, bueno, uno no está de acuerdo, pero si el 90% de la ley uno está de acuerdo, uno va adelante, porque esos son los pesos y los contrapesos en el marco de la democracia. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, como lo digo. Pero para eso sirven esas asesorías y poder ser orgánicos y coherentes en el momento de votar. Viene el debate previo a las sesiones del Pleno, se reúnen las bancadas y se define la posición. Y muchas veces esa posición es compartida con las demás bancadas para ver si se obtiene una mayoría en el marco de la votación. Y cuando ustedes ven que se hablan los jefes de bancadas en el marco del Pleno, muchas veces porque todavía no se logra esa mayoría o porque se busca una salida para lograr la mayoría, ya sea divídase la votación, estos dos artículos dejémoslo a un lado, etc. Eso ya es parte de la mecánica del procedimiento legislativo. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted, sería muy peligroso que lleguen las tiendas políticas a la Asamblea y que de repente los votos en materia ideológica sean individuales y no por tiendas políticas, porque entonces sería un juego de azar para la población que ha, de alguna manera, puesto su confianza a través del voto y de la representación de una ideología política, que mañana eso se cambie cuando se está ejecutando el poder. Henry, una última pregunta de mi parte. En ese contexto, y habida cuenta de que estamos en un año preelectoral, ¿cuál a vista usted va a ser el futuro de los diferentes movimientos políticos y principalmente del Partido Social Cristiano? En virtud de que también hay partidos políticos, y lo hemos cuestionado aquí, que se prestan o se ofrecen como partidos de alquiler para mantenerse vigentes y no importa ni siquiera la tendencia ideológica de sus candidatos entre una elección y otra. Imagínese usted, a ese punto hemos llegado y no entiendo ya a quién representan. Pareciera que la política hace rato que en algunos casos se maneja como un negocio con partidos de alquiler que están bien identificados. Bueno, usted muy bien lo ha dicho, están bien identificados. No es el caso del Partido Social Cristiano, yo puedo hablar por mi partido. El Partido Social Cristiano es un partido coherente, de una sola línea. Nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero somos una sola línea, el Partido Social Cristiano, y tratamos de defender una economía social de mercado con principios y valores, con la lucha contra la corrupción y sobre todo con una alta carga social. Eso es el Partido Social Cristiano. Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes, es una vergüenza que un partido se preste por prebendas para apoyar o ser partidos de alquiler para poder permitir el resultado de una contienda electoral en donde en lo de fondo se está jugando en la forma, en ganar una elección por la forma, por el número de votantes y no por la ideología que representa. Eso está mal, pero es algo que no se puede evitar desafortunadamente o no se puede castigar desafortunadamente. Sí me preocupa que mientras más avance el periodo electoral, baje la racionalidad en la toma de decisiones y suba la politiquería a ocupar ese espacio. Por eso el acelerador a fondo de la Asamblea en estos primeros periodos para tratar de pasar las leyes que consideramos más importantes en materia de seguridad, en materia de generación de empleo, de equilibrio macroeconómico y de otros temas. Pero también hay temas de salud y de educación, sobre todo los de salud que no tienen bandera ideológica. La salud, estar bien o estar enfermo no depende de qué partido político. La educación quizás sí pueda tener un poco más de bandera ideológica, porque ya lo hemos visto en el pasado, inclusive en la incidencia de los textos, pero la salud no. Entonces tenemos que trabajar fuertemente, y yo he hablado al interior de la Asamblea Nacional con los jefes de las diferentes bancadas en que es sumamente importante mantener ese equilibrio de la racionalidad para efectos de generar leyes en pro de la gente y no saltar a la politiquería en un año electoral y entre más cerca se hacen las elecciones. He pedido eso, he recibido buenos comentarios al respecto. Creo que existe madurez política y esperemos que así sea. Por eso es que, ligándolo a la pregunta anterior, yo sí me molesto de sobremanera y hablo con los jefes de bancada y con los políticos que están atrás muchas veces de los partidos políticos representados en la Asamblea,
pidiéndoles que por favor la Asamblea no se use para el show político, para hacer politiquería, para el oportunismo, porque nosotros tenemos que fiscalizar, como lo dije, de manera seria, sin favor ni temor, pero ni con circo ni con show. Tenemos que evitar el circo, el show, el temor y el favor, y así es como se debe manejar la Asamblea Nacional. Y creo que en ese sentido, más allá que hay veces lo practiquen o hay veces no lo practiquen, creo que hay un sentido de que es lo correcto que se tiene que hacer y hay que trabajar para profundizar que las cosas salgan de esa manera. Gracias de mi parte, estimado Henry. Un abrazo fuerte. Ramiro Cepeda continúa con la Henry, entrevista. agradecerte por la entrevista. Ha sido casi una rendición de cuentas. Ya no sé para qué va a ir a la universidad usted a dar su rendición de cuentas. Pasa el video de la entrevista. Oiga, Henry, solo me queda una cosita así a la del estribo. La visa Schengen, algo para que ya no tengamos que hacer esos trámites feísimos en los consulados cuando queremos irnos a España o a cualquier parte de Europa. Creo que eso yo no lo puedo contestar, eso yo creo que lo tiene que contestar la canciller porque realmente no tengo la información de cómo ha avanzado. Ok, listo, Henry, que tengas un buen día, gusto Gracias. de saludarte. Un abrazo. Gracias. Abrimos el espacio a las menciones públicas.